Vamos a leer lo que dice el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Bendito sea Dios. Así que reverencia esta palabra, mis hermanos, porque yo sé que esta palabra nos instruye, nos reprende, nos amonesta. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y todos leemos la palabra siempre honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra así: Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Oiga, qué tremendo, hermano. A vosotros, dice, antes, cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado. Mire qué tremendo, hermano. Jesucristo ya fue presentado claramente. Vosotros como crucificados. Oiga lo que dice. 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar. Oiga, qué tremendo, hermano. Vas a acabar por la carne. 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, dice la palabra. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, dice la palabra. Bendito sea Dios. Esta es una de las cartas, iglesia, que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia. Una iglesia, hermanos, que había empezado bonito. Una iglesia que había empezado bien. Una iglesia, hermanos, que estaba, oiga, en el camino de Dios. Una iglesia que vivía la palabra. Una iglesia que predicaba la palabra. Una iglesia, hermano, que estaba fundada en la palabra de Dios. Pero que al final dice la palabra, que al final dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, terminaron mal. Bendito sea Dios. Una iglesia, hermanos, que cuando Pablo, hermano, dejó fundada esta iglesia, dice la Biblia que esta iglesia, hermano, caminaba bien, hacía las cosas bien, le servían a Dios, hermano, y estaban viviendo conforme a la voluntad de la palabra. Pero lastimosamente dice la Biblia que esta iglesia se empezaron a desviar, empezaron, oiga, a retroceder, empezaron otra vez, oiga, a lo mismo. Volvieron, como dice el apóstol Pedro, volvieron una vez más a su vómito. Volvieron una vez más, hermano, a lo que antes practicaban. Empezaron a hacer lo mismo que hacían los gentiles, o sea, los mundanos, pues. Empezaron, oiga, a desviarse del camino de Dios. Pero ¿sabe cuál es lo triste, lamentable? Que esta gente, a pesar de lo que estaban haciendo, a pesar de lo que estaban viviendo, hermano, viviendo como mundanos, practicando lo mismo que practicaban los mundanos, pero había algo tan, hermano, tan impresionante, que dice la Biblia que a pesar de lo que estaban haciendo, pero esta gente seguía dentro de la iglesia, seguían dentro de la casa de Dios.
Por eso me llama mucho la atención, porque el apóstol Pablo le dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. ¿Por qué Pablo le dice estas palabras a la iglesia de Galacia? Porque esta gente, a pesar de que eran evangélicos, eran cristianos, hermano, conocían de la palabra, pero ellos, estando dentro de la congregación, dentro de la iglesia, seguían practicando lo mismo que practicaban los gentiles. Bendito sea Dios. Por eso cuando Pablo llega a esta iglesia, hermano, el trabajo de Pablo, hermano, era, oiga, de fundar iglesias, dejar gente preparada, instruía, oiga, con la ayuda de Dios, preparaba hombres y mujeres para que se quedaran a cargo de la iglesia, a cargo del pueblo de Dios. Y cuando Pablo preparaba, hermano, a un hombre, a un siervo de Dios, lo preparaba con la palabra, lo dejaba bien instruido con la ayuda de Dios. Pero como el Pablo, hermano, su trabajo era, oiga, supervisar las iglesias, Pablo dejaba esta iglesia fundada, la dejaba bien preparada, hermanos, con la palabra. Pablo se iba, oiga, a su recorrido, se iba, oiga, a supervisar las iglesias. Pero de repente dice la Biblia que en el transcurso del tiempo Pablo vuelve a regresar a esta iglesia. Y cuando Pablo llega a esta iglesia, hermanos, se da la sorpresa que esta gente, hermanos, ya no estaban viviendo como antes vivía. Ya no estaban, oiga, caminando como caminaban desde un principio. Ya no estaban viviendo conforme al Espíritu de Dios, sino que estaban viviendo conforme a su propia carne, viviendo sus malos deseos, dice la Biblia. Por eso cuando Pablo llega, hermano, Pablo no llegó a hablarles suave, a hablarles con amor, como dice la Biblia, o como dicen algunos, que cuando se le dice hay que hablar con amor, hay que hablar suave, no hay que reprender, no hay que ofender, no hay que lastimar a la gente, hermano. Es que la palabra no lastima, la palabra reprende, la palabra, hermano, la palabra sana, la palabra edifica, la palabra te instruye cuando tú recibes la palabra. Sí, bendito sea Dios. Hay gente que les gusta que les hablen suave. Hay gente que les gusta que les contemplen el pecado, hermano. Y la gente, mientras se les está contemplando el pecado, la gente está contenta, la gente está sonriendo. Todo es que se les señala el pecado. Ahí es donde la gente empieza a murmurar. Ahí es donde la gente empieza a relinchar. Por eso dice la Biblia, hermano, que cuando Pablo empezó a reprenderle todo ese basural que se había metido en la iglesia de Galacia, hermano, esta gente no les gustó. ¿Sabe qué pasó? Dice la Biblia que muchos se volvieron enemigos de Pablo, y eso mismo está pasando hoy en día. Mientras tú no le reprendas el pecado a la gente, mientras tú no le reprendas el pecado a tu hermano, mientras tú no le reprendas el pecado a tu hermano, a tu pastor, ellos van a estar contentos, te van a dar una sonrisa, pero todo es que tú empeces a predicarles y a restregarles todas esas cochinadas que han dejado que se metan en la iglesia, en la congregación. Ahí es donde ellos se van a volver tus propios enemigos, y si es posible te van a dejar sentado, te van a quitar los privilegios. Escucha bien, ya no te van a tomar en cuenta, pero no importa, aunque te dejen sentado, aunque no te den privilegio, pero una cosa te voy a decir: para predicar la palabra no necesitamos estar en un altar, estar en un escenario delante de mucha gente. No, escucha bien lo que te voy a decir. Escucha bien lo que te voy a decir. Jesucristo andaba en las aldeas, en la orilla del mar, iglesia. En las calles andaba Jesús predicando la palabra de Dios. Y la gente lo buscaba, la gente se acercaba porque querían escuchar esa palabra. Pero ¿sabes algo? La gente se acercaba cuando Jesús empezaba a predicarle mensajes de milagros, de señales, de prodigios. La gente se acercaba con Jesús, pero cuando Jesús empezaba a decirle sus verdades en su cara, dice que la gente empezaba a retroceder, la gente empezaba a alejarse, la gente empezaba a irse, que les dijeran sus verdades en sus caras. Así mismo pasa hoy en día. La gente, mientras tú le estés hablando suavecito, les estés alcahueteando el pecado, la gente está contenta contigo, pero todo es que tú empieces a sacar todo ese basural, iglesia, toda esa corrompedera que hoy en día se han metido en algunas congregaciones. Ahí es donde la gente te dejan de hablar, ahí es donde la gente dejan de darte una sonrisa, ahí es donde la gente te dejan de, oiga, hasta ya no te dan ni la mano. Hay gente que, escucha bien, empiezan a aborrecerte, empiezan a odiarte. Escucha
escucha bien, empiezan a hacerte de menos, pero no te preocupes, no tengas pena de nada. Tú solamente predica la palabra. Yo siempre he dicho, hermano, que el trabajo de nosotros es únicamente honrar a Dios para que el Señor nos honre a nosotros. Al diablo con toda esa alcahuetería, hermano, porque lo que hoy se está metiendo en muchas iglesias y en muchos pastores es la alcahuetería, hermano. ¿Por qué? Porque empezaron bonito, hoy han terminado re mal. Re mal. Bendito sea Dios. ¿Tú crees que a la gente que le gusta revolcarse en el pecado le gusta que le digan sus verdades a su cara? No. Claro que no. Y muchos pastores se han vuelto alcahuetes hoy en día. Empezaron bonito igual que la iglesia de Galacia. Mira iglesia, muchos empezaron bonito, iglesia, pero hoy se están corrompiendo. Bendito sea Dios. Lo que nunca hicieron cuando empezaron, hoy que están arriba, hermano, que tienen años de estar en el evangelio, hoy se han corrompido estos ingratos. Hoy viven peor que mundanos, revolcándose en el pecado. Ahorita acaba de pasar una fiesta muy famosa. ¿Acaso no hasta los pastores estuvieron celebrando el Día de la Madre dentro de la congregación? ¿Acaso no muchos pastores, hasta supuesta dice llamarse pastoras, estuvieron celebrando el Día de la Madre? Fiestas paganas. Fiestas paganas. ¿En qué parte de la Biblia tú vas a encontrar que Jesús, los discípulos, los apóstoles, los profetas estuvieron celebrando Día de la Madre? ¿En qué parte de la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia? Todas estas son costumbres de la iglesia ramera, de la iglesia prostituta, la iglesia católica. Porque ahí se vale de todo. Y muchos defienden esa religión. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tanto defienden la religión, lo que defienden, hermano, es todo ese paganismo, todo ese mugrero que hoy en día se vive dentro de esa congregación, dentro de esa iglesia. Eso es lo que defienden. Ellos no defienden a Cristo, ellos no defienden la palabra, defienden religiones. Pero una cosa te digo, Jesucristo no es religión. Jesucristo, dice el apóstol Pablo allá en Romanos 1:16, que el evangelio no es religión. El evangelio, dice Pablo, es poder de Dios. Sí, hermano. Tremendo lo que está pasando, iglesia. Gente que antes se consagraba para Dios, gente que antes era celosa con las cosas de Dios, hoy se están corrompiendo, hoy se están revolcando, dice la Biblia. Estos son inmundos, estos son hermano, estos son peor que animales. Bendito sea Dios. Ese es el problema de mucha gente, hermano. Les gusta revolcarse en el pecado. ¿Sabe qué? Esta iglesia, hermano, estaba viviendo un evangelio moderno, un evangelio a su manera. Al diablo con toda esa basural, hermano. Si tú quieres vivir un evangelio a tu manera, un evangelio moderno, al diablo con todo ese basural. Al diablo con todo ese tu mugrero. Bendito sea Dios. Hemos dicho, hermano, hemos dicho, y lo digo con toda seguridad y con toda certeza. Bendito sea Dios. Ahí están las calles para ir a predicar. Ahí hay gente que necesita la palabra. Si hoy estamos arriba de un altar, es por misericordia de Dios y porque Dios ha abierto esas puertas, iglesia. Bendito sea Dios. Pero una cosa te digo, no me importa si estoy arriba de un altar, no me importa si estoy en las calles. Lo importante es que estamos predicando la palabra. Le guste o no le guste al diablo, le guste a esos marranos que están dentro de la iglesia, aunque no les guste. Pero la palabra se va a predicar, mi amigo, mi hermano. Bendito sea Dios. Hay gente que cruje los dientes, rechina los dientes, se molestan los ingratos. ¿Sabe por qué? Porque estos andan peor que marrano dentro de la iglesia, revolcándose en el pecado, celebrando el Día de la Madre. No seas hipócrita, no seas hipócrita. ¿No te da vergüenza llegar con tu mamá y darle un abrazo de Judas? ¿No te da vergüenza llegar con tu mamá el día de hoy? Ir a comprarle un pastelito. No seas hipócrita.
Y aunque no te guste la verdad, es la verdad. Bendito sea Dios. Vergüenza debería darte llegar con tu mamá. Y a pesar que tu mamá está a la par tuya los 365 días del año, y solo para este ingrato día llegas a darle un abrazo, a regalarle una mendiga flor. Escucha bien, a regalarle un pedazo de comida o un pedazo de pollo. Vergüenza debería darte. La cara debería de arderte de vergüenza. Pero como sos un sinvergüenza, ya no te arde la cara. Sí. Tan necio soy, dice el apóstol Pablo. Comenzaste bien y terminaste mal. Empezaste bien y terminaste mal. Bendito sea Dios. ¿Y sabe algo, iglesia? Muchos parecen igual que Salomón. Lo que nunca hicieron cuando estaban jóvenes, lo que nunca hicieron cuando empezaron el evangelio, hoy que tienen años, hoy que ya están viejos en el evangelio, se están corrompiendo los ingratos, hermano. ¿Sí? Se están corrompiendo, hermano. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos piensan que por los años que llevan el evangelio, por eso, hermano, tienen ganada la corona. No, al diablo con eso, hermano, no son los años. No son los años. Por eso el apóstol Pablo dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino que tú tienes que ser ejemplo para los gentiles, para la gente de afuera, para la gente de adentro. Ese es el centro de este mensaje, hermano. Aquí no importa si tienes 15, 10, 20 o 25, hasta 40 años. Mi hermano, yo conozco gente que tienen 40 años de estar en el evangelio, pero estos son más diablo que el diablo, hermano. Estos corrompen y apestan más que el diablo, hermano. Bendito sea Dios. Y por eso no les gusta la palabra. Por eso no les gusta la verdad. Bendito sea Dios. Por eso dice el apóstol, dice claramente Ezequiel, que cuando a esta gente se le predica la verdad, dice que esta gente, hermano, ponen el rostro duro y el corazón empedernido, se les endurece el corazón para que esta palabra no entre en su vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? Ahí están los hipócritas subidos arriba de un altar, cantándole al Señor, adorando a Dios. No os engañéis, dice Pablo, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, iglesia amada. ¿Cómo empezaste y cómo vas a terminar? Es el tema. ¿Cómo empezaste y cómo vas a terminar? Ese es el tema de este mensaje, iglesia. Sabes que lo que está escrito aquí en la palabra, escucha, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corintios que todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, esto está para ejemplo de nosotros. Aquí hay tantos ejemplos, iglesia. Imagínese esta iglesia de Galacia, una iglesia, hermano, que recibió la palabra, una iglesia que empezó bonito, se corrompió, iglesia, que no se puede mirar hoy en día. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermano. De eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros como predicadores, porque yo conozco predicadores que empezaron bonito predicando, empezaron a reprender el pecado, empezaron, oiga, a echar fuera, hermano, a sacar todo ese basural que se metía en las congregaciones. Pero ¿sabe cuál es el problema? Hoy han terminado re mal, porque hoy son defensores de la mentira, son defensores del pecado. Hoy, hermanos, son defensores de todo ese mugrero que se ha metido dentro de las iglesias. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando se les predica la palabra, son los primeros que se ofenden y se molestan delante de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, hermano. La mayoría, escuche bien, la mayoría de cristianos hoy celebraron esta fiesta pagana y algunos se dieron el lujo de publicar sus fotos en las redes sociales. Mire, hermano, qué hipocresía, hermano, qué hipocresía. Algunos hijos se dieron el lujo de publicar hoy fotos donde están con la mamá ahí abrazada. Hipócritas sos. Hipócritas sos, porque pasaron estos 364 días y nunca subiste una foto con tu mamá. Hoy, como es el día de la madre, hipócrita, bien que subiste esa foto, bien que su vergüenza debería de darte.
¡Qué tremendo, iglesia! 364 días del año. La foto que subía el hijo, la foto con la novia, la foto con el novio, la foto con el amante, la foto con el casero. ¡Ja! Pero hoy que fue esta fiesta pagana, ahí estuviste subiendo tu foto con tu mamá. Sinvergüenza, hipócrita sos. ¡Qué desgracia, hermano! ¿Cómo empezaste y cómo vas a terminar? Es el tema. Bendito sea Dios. ¿Cómo empezaste, iglesia? ¿Cómo empezaste? ¿Y cómo vas a terminar? Es el tema. Desgraciadamente, iglesia, muchas congregaciones están terminando igual que la iglesia de Galacia. Muchos pastores están terminando igual que la iglesia de Galacia. Empezaron bonito y están terminando re mal en esta tierra. Por eso dice la palabra, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido, oiga, en vano, si es que realmente fue en vano. Bendito sea Dios. Mucha gente se consagraba, hermano. No se contaminaba con estas fiestas. Pero poco a poco se fueron desviando. ¿Sabe por qué? Porque terminaron en la carne. Dejaron de vivir conforme al Espíritu de Dios y terminaron en la carne. Por eso hoy ha entrado el paganismo. Por eso hoy ha entrado, hermano, la corrompedera. Por eso hoy ha entrado el pecado. Por eso hoy ha entrado la apostasía, iglesia. Y hoy están en contra de esta bendita palabra. Hoy están en contra de la palabra de Dios, hermano. Blasfemos, murmuradores, burladores. ¿Qué más? Son animales irrazonables, dice el apóstol Pedro. Esto ya no entienden, hermano. Por más que se le predique, por más que se le enseñe, no entienden estos ingratos, hermano. No entienden. Le aseguro que hubo gente, hermano, que antes que esta fiesta pasara, estuvieron escuchando palabra, pero esta gente, por más que se le predicó, por más que se les enseñó, no quisieron entender, hermano. Ahí estuvieron el día de hoy. Ahí estuvieron el día de hoy. Te digo algo, no llegas ni animal, hermano. No llegas ni animal, hermana. Si no entendiste al consejo, si no entendiste a la palabra, no llegas ni animal, dice la Biblia. Porque para más el animal es entendido, para más el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Mi pueblo no entiende, gente rebelde, gente pecadora, cargada de maldad. Pues, oiga, generación de malignos, hijos depravados. Ahí están en la congregación, haciendo culto, haciendo ayuno, haciendo oración. Yo conozco muchos ingratos que se mantienen en el cerro quemado. Ahí andan publicando sus fotos, que están encuevados en el cerro quemado. No seas hipócrita. Si lo que estás haciendo, lo estás haciendo, hacelo, escucha bien, a escondidas, hacelo en secreto y no lo hagas en público. ¿De qué sirve que estés publicando que tus fotos, que estás en el cerro quemado ayunando, sacando 3, 7 días, hasta 15 días, si que al final cuando escuchas la palabra te molestaste, ofender, relinchás, puro cabro viejo? ¿De qué sirve? Bendito sea Dios. Es que esto no es condenar. Esto no es condenar, Mingo. Esto no es condenar. Esto es advertir. Recordemos que dice la Biblia en Apocalipsis 3:19. El Señor dice, yo reprendo. Y muchos no les gusta la reprensión. Muchos no les gusta la reprensión de parte de Dios. Porque muchos les gusta andar ahí chineando su pecado. Muchos les gusta andar ahí alcahueteando el pecado. No. Nosotros no somos acuchuchadores, no somos alcahuetes del pecado. No, iglesia amada. Por supuesto que no. A nadie estamos condenando. Simplemente Dios está reprendiendo. Pero si no entiendes en la reprensión, entonces dice su palabra en el 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si Él te ama, te va a reprender. Y si no entiendes en la reprensión, entonces viene el castigo.
Y si no te reprende ni te castiga, entonces eres un bastardo delante de Dios. Eres un bastardo delante de Dios. Yo siempre he dicho, hermano, cuando Dios castiga a un hombre, castiga a una mujer, ¿sabe por qué? Porque lo ama. Cuando Dios reprende a sus hijos, porque los ama. Los ama. No es alcahuete como algunos pastores hoy en día. Alcahuete dentro de la iglesia, hermano. Alcahueteando el pecado. Alcahueteando volcando, hermano. ¿Por qué? Por un ingrato plato de comida. Sin vergüenza. Hijos del diablo, hermano. Ahí están haciéndose partícipes del mismo pecado, del mismo mugrero. ¿Por qué? Porque son alcahuetes, dice la palabra. Y le digo algo. En la Biblia, en la palabra de Dios, yo encuentro, hermano, a un pastor alcahuete. Encuentro un pastor alcahuete, el ingrato, hermano. Bendito sea Dios. Que alcahueteaba el pecado. Alcahueteaba a la Jezabel. Y la Jezabel es aquella que le gusta practicar todas estas fiestas paganas. La Jezabel le gusta practicar el Día de la Madre. Le gusta practicar el Día de la Madre. Y el pastor, como es corrupto, también está al lado de la Jezabel, participando de esas fiestas paganas. Ahí están encuevados, ahí están revolcándose en ese mugrero. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto hay que hacerlo en público, hermano. Hace unos días yo miraba a un muchacho. Bendito sea Dios. Oponiéndose a la palabra. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Todos aquellos que están alcahueteando el pecado y están a favor del pecado, ellos mismos se ponen en mal con la gente. Bendito sea Dios. Ellos mismos se ponen en mal con la gente, hermano. Porque ellos mismos, bien dice la Biblia que, oiga bien, hay un dicho, no dice la Biblia, hay un dicho que dice que el pez por la misma boca cae. Y esa es una gran verdad, hermano. Mucha gente estaban defendiéndose en unos días a este muchacho. Pero hace unos días atrás sacó un su video donde él estaba defendiendo el pecado, oponiéndose a la palabra, blasfemando en contra de la palabra, burlándose de la santidad. Hijo del diablo, hermano. Y ahí está la gente defendiendo a este impío, porque son lobos de la misma manada. Son corruptos, son prostitutos, defensores del pecado, son animales irrazonables. Bendito sea, eso es lo que dice Pedro, porque no entienden, hermano. ¿Quieres que te hablen con amor? Pues este es el amor de Dios. Dice que Él al Hijo al que ama, a ese es el amor de Dios. Dice que Él al Hijo al que amo, a ese corrijo como el Padre, al Hijo al quien quiere, dice la palabra. Hay pastores alcahuetes que alcahuetean a sus hijos. Miren que sus hijos andan en la corrompedera, andan en el pecado. Hay pastores que miran que a sus hijos andan enamorando y embarazando a las patojas allá afuera. Y estos infelices no le dicen. Y por eso la iglesia está corrompida. Por eso la iglesia está patas arriba. ¿Por qué? Porque si la cabeza está torcida, el cuerpo también está torcido, hermano. Bendito sea Dios. Hay gente que dice, este hombre, este predicador con odio predica. No, molesto estamos con el pecado. Molesto estamos con toda esa corrompedera que estos pastores, los líderes, los diáconos, a veces hasta los evangelistas, hasta los que dicen llamarse profeta, están dejando meter en las congregaciones. De eso estamos molestos, hermano. Molesto con el pecado, molesto con la corrompedera. De eso estamos molestos. Y si yo estoy molesto, ¿cuánto más Dios no está molesto con esta gente? ¿Y sabe por qué Dios está molesto? Porque después de que Dios los creó, los engrandeció, ellos se rebelaron contra Dios. Y estos sinvergüenzas, ¿sabe qué es lo que hacen en público? Poner en vergüenza el evangelio. Poner en ridículo la palabra, burlarse de la palabra. ¿Y sabe cuál es el problema? Que así como ellos lo hacen en las redes sociales, así también Dios lo hace en público. Así como ellos ponen en vergüenza a Dios en público, así también Dios los pone en vergüenza a ellos en público, hermano. Y eso es lo que no le gusta a los infelices. Portate bien, nada te cuesta.
Hacer las cosas decentemente y en orden, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Hacer las cosas decentemente y escucha bien, y en orden para Dios, y nada te va a pasar. ¿Quién te va a regañar? Nadie. Estás haciendo las cosas bien. Pero si estás haciendo las cosas mal, razón viene que la exhortación, la corrección venga a tu vida, y no te molestes por algo que estás haciendo mal delante de Dios. Y si usted celebró el Día de la Madre, póngase a cuentas con Dios. Ajá. Póngase a cuentas con Dios. No sea igual que aquellos, como dice Pablo, que huelen a Cristo y huelen a diablo a la misma vez. No. O huele a Cristo o huele a diablo, hermano. Zacarías. ¿Sabe qué es lo que dice Zacarías? Bendito sea Dios. Zacarías capítulo 11 y su versículo 16. Porque he aquí, dice el Señor, yo levanto pastor en la tierra que no visitará a las perdidas, ni buscará, dice, a las pequeñas, oiga, ni curará las perniquebradas, ni las llevará, dice, oiga, ni llevará, dice, la cansada. Bendito sea Dios. Oiga bien, porque yo, dice el Señor, levantaré un pastor que no visitará a las... Oiga, qué tremendo, hermano. Dios siempre cuando levanta un hombre, lo levanta, hermano, lo levanta conforme al corazón de él. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos se tuercen, muchos se desvían. Igual que Salomón. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Oiga lo que dice la Biblia, pues. Bendito sea el nombre de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 11, su versículo 4. ¿Quién no conoce esta palabra, hermano? Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4 dice: y cuando Salomón era ya viejo, oiga, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón, dice, no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Que Salomón, siendo viejo, se corrompió delante de Dios. Ahora te voy a decir algo, por qué Salomón se corrompió, hermano. ¿Quién era Salomón? Era un hombre lleno de sabiduría. Era un hombre lleno del conocimiento de la palabra. Pero ¿por qué se desvió? ¿Por qué se torció? ¿Sabe por qué se torció? Porque lo que no había en este hombre era el temor de Dios en su corazón. Así como hay muchos cristianos hoy en día, así como algunos pastores, entre comillas, tienen grandes conocimientos, son estudiados, son teólogos en la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? No hay temor de Dios en sus corazones. Porque a pesar de que son conocedores de la Biblia, a pesar de que son estudiados, pero siguen corrompiéndose. Y no les da temor pecar y revolcarse en el pecado. No les da temor poner en vergüenza el bendito evangelio, hermano. ¿Cómo empezó? El apóstol Pablo, cuando el Señor lo llama, él empezó su carrera, empezó su ministerio. Y empezó, dice la Biblia, conforme al Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué es lo que me sorprende de este hombre? Que este hombre se mantuvo en esa rectitud. Ese hombre se mantuvo en la palabra. Ese hombre se mantuvo en la fe. Bendito sea Dios. Y algo que él dejó escrito a través del Espíritu Santo fue lo último que le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Escucha bien. Muchos empiezan con la fe y después se apartan de la fe. Muchos empiezan con la fe. Oiga, sus obras bien hechas.
y la fe juntamente con sus obras. Pero ¿sabe por qué sus obras se corrompen? Porque se apartan de la fe, abandonan la fe, se desvían de la fe, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y por eso terminan mal. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me espera una corona de vida. Mire qué tremendo. Y no solamente a mí, dijo Pablo, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. Bendito sea Dios. Algo que dijo el apóstol Pablo: imítenme a mí, dijo Pablo, así como yo he imitado a Cristo. Bendito sea Dios. Si tú miras que aquel terminó mal su carrera, tú no termines mal. Mantente firmes en el camino de Dios. Hemos compartido momentos de reflexión de la palabra. Que bendiga a todos los hermanos que estuvieron ahí pendientes de la palabra. Bendito sea Dios. Que bendiga a todos los hermanos que se conectaron, estuvieron compartiendo la palabra. Y que Dios bendiga y tenga misericordia de aquellos que también se opusieron a la palabra el día de hoy. Bendito sea el nombre de Cristo. Una vergüenza, hermano, de gente que dice llamarse cristiana, de gente que está dentro de una iglesia, tocando un instrumento, teniendo un cargo en la iglesia, y murmuran y se oponen de la palabra. No les gusta la verdad. Ajá, estos son cristianos y evangélicos de paca, evangélicos de a montón. Esos son, hermano. Esos son. Así que Dios le bendiga en esta noche. Y hermano en Cristo Jesús, su servidor, Marlon Barrios. La paz de Cristo en cada uno de sus corazones y hasta una próxima, si Dios así lo permite. Bendiciones, hermanos. Bendiciones en esta noche a todos los que se conectaron. Bendiciones y hasta una próxima. Amén y amén.